La chica del tren de las 22:14, primera parte y el hombre que viajaba solo. Adrián Soler nunca llegó a entender por qué la noche tenía el poder de convertir a las personas en versiones distintas de sí mismas. A él, por ejemplo, la oscuridad lo volvía más observador, más sensible, más vulnerable. Cada día trabajaba como diseñador gráfico en una pequeña agencia de Madrid, pero cada noche, sin excepción, tomaba el mismo tren de las 22:14 hacia Segovia. Un viaje que duraba 47 minutos exactos. Un trayecto que conocía de memoria. Una rutina que se había convertido en un hábito casi ritual. No era que tuviera familia esperando en Segovia. No era que viviera allí. Adrián tomaba ese tren por ella. La había visto por primera vez hacía 3 meses. Una chica sentada en el vagón número 3, asiento 12A. Siempre la misma postura, espalda recta, manos juntas sobre las rodillas, mirada perdida en el reflejo de la ventana, como si buscara un mundo al que ya no pertenecía. Tenía el cabello oscuro, ligeramente ondulado, un vestido azul que parecía sacado de otra época, y una expresión hecha de melancolía pura. Adrián la había intentado saludar en más de una ocasión. Nunca funcionó. Ella no lo miraba, ella no lo escuchaba, ella no parecía verlo. Aún así, cada noche volvía. Y cada noche ella estaba ahí, intacta, como si el tiempo no la rozara, como si no pudiera rozarla. El detalle imposible. Fue una noche de lluvia cuando Adrián notó el primer detalle que no encajaba. El vagón estaba casi vacío, un par de estudiantes dormidos, un hombre leyendo el periódico, una mujer hablando por teléfono. Pero la chica del asiento 2A, esa presencia silenciosa que se había convertido en su obsesión, seguía allí, con el mismo vestido azul empapado de nostalgia. Adrián se acercó con el corazón latiendo como un tambor improvisado. «Perdona, ¿estás bien?», susurró. Ella no se movió, ni siquiera pestañeó. Entonces lo vio, y el mundo se detuvo, no su rostro, no sus ojos. Lo que vio fue algo mucho peor, la misma gota de agua deslizándose por su mejilla por tercera noche consecutiva, exacta, idéntica, con el mismo recorrido, la misma velocidad, el mismo punto final. Una gota repetida, un gesto repetido, como una película atascada. Adrián retrocedió, helado. Ningún ser humano repetía un movimiento con esa precisión. Ningún ser humano que estuviera vivo. Thirst, la investigación. Durante la siguiente semana, Adrián dejó de dormir. Dormir significaba dejar de buscar respuestas. Revisó hemerotecas, diarios antiguos, archivos digitales. Accidente tren Segovia, mujer desaparecida tren, vagón tren 1998, misterio tren nocturno. El 14 de abril de 1998 encontró lo que desató un terremoto interno. Accidente ferroviario a las 22:14. Una joven de 19 años fallece al caer del vagón número 3. Nombre: Lucía Valdés. Lucía, el nombre que sin saber por qué él ya había imaginado. Su corazón dio un vuelco doloroso. La foto acompañaba la noticia. Era ella, el mismo vestido azul, la misma expresión, fallecida hace 26 años. Adrián dejó el periódico temblando. Entonces llegó la conclusión inevitable. Lucía no viajaba con él. Lucía viajaba en un recuerdo roto del tiempo. La primera conexión. La noche siguiente, Adrián no se sentó lejos, no fingió ignorarla. Fue directo al asiento 2A. Respiró hondo. «Lucía, sé quién eres», susurró. Y ocurrió algo nuevo, algo imposible. Ella parpadeó. Adrián creyó haberlo imaginado, pero no. Por primera vez en 3 meses, la misteriosa chica se movió sin repetirse. Giró la cabeza con lentitud dolorosa y lo miró. Fue un segundo, solo un segundo. Pero en ese segundo vio todo. Dolor, soledad y algo más. Una súplica atrapada en un bucle. «Ayúdame», sus labios pronunciaron sin emitir sonido. Adrián sintió que el pecho se le desgarraba. Cuando quiso hablar, el tren frenó en seco, las luces parpadearon y Lucía desapareció. El bucle temporal. A partir de esa noche, cada viaje fue distinto. Algunas noches ella lo miraba por unos segundos, otras parecía intentar tocarlo. En ocasiones desaparecía antes de tiempo, como si la realidad estuviera fragmentándose. El 2014 dejó de ser una hora normal. Se convirtió en un punto débil del tiempo, una grieta. Y en esa grieta, Lucía estaba atrapada. La teoría comenzó a tomar forma. Lucía no estaba muerta. Al menos no del todo. Estaba suspendida en el momento exacto de su muerte, repitiéndolo interminablemente. Un bucle, una prisión temporal. Y Adrián, por alguna razón que aún no comprendía, era el único capaz de verla.
el único capaz de escuchar su súplica muda, quizá el único capaz de salvarla. Pis. El día que cambió todo. Una noche, al llegar al asiento 2A, Lucía no estaba. El vagón estaba vacío, demasiado vacío. El aire se sentía pesado, como antes de una tormenta. Adrián se sentó, respirando agitado. El tren arrancó. 22:14. La sensación de desgarro temporal fue tan fuerte que tuvo que sujetarse al asiento. Entonces, sin aviso, todo cambió. El vagón dejó de ser moderno. La luz cambió. Los sonidos cambiaron. Los pasajeros tenían ropa de los años 90. Adrián se levantó de golpe. No puede ser, susurró. Había retrocedido en el tiempo. Un murmullo recorrió el vagón. Gente hablando, riendo, sin saber que estaban a minutos de un accidente. Y allí, a 3 filas de distancia, Lucía, completamente viva. Con su vestido azul recién planchado, con su piel cálida, con su respiración real, sonreía mientras miraba por la ventana. No tenía idea de lo que iba a pasar. Adrián sintió lágrimas quemarle los ojos. La había visto durante meses como un eco del pasado. Pero ahora estaba ante él, real, humana, viva y hermosa, tan hermosa que dolía. Se acercó temblando. Lucía, murmuró, ella lo miró, y esta vez su sonrisa fue completa, dulce, humana. ¿Nos conocemos?, preguntó con voz suave. El mundo dejó de girar. Él sabía que tenía 47 minutos para salvarla, pero también sabía algo más. En ese instante exacto se estaba enamorando de ella. El reloj avanza. Hablaron, rieron, se miraron demasiado tiempo. Ella le contó que estudiaba arte, que odiaba los trenes, pero esa noche no tenía opción, que quería pintar el mar en Segovia aunque no hubiera mar. Él la escuchaba como quien escucha una canción que no quiere que termine jamás, pero el reloj avanzaba. 22:45, 22:56, 23:1. La curva fatal se acercaba. El momento exacto, el punto donde ella moriría. Adrián conocía el informe policial. Ella se levantó para cerrar una ventana. El tren frenó bruscamente. Cayó al vacío. Nunca encontraron su cuerpo entero. El corazón de Adrián golpeaba como un martillo. Lucía, dijo tomando su mano, prométeme que no te vas a levantar de este asiento. Ella se rió. Qué dramático eres. ¿Por qué no iba a levantarme? Porque, y tragó saliva, porque te quiero viva. Ella dejó de reír. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Luego con algo más. No nos conocemos, susurró ella, pero siento como si te hubiera esperado antes. Adrián sintió el alma romperse en 1000 pedazos. Un minuto antes del accidente. Lucía, escúchame, por favor. Un ruido estremeció el vagón. El tren comenzó a vibrar. Ella se levantó por reflejo. La ventana va a golpearse. No. Adrián la sujetó del brazo, pero el vagón hizo un movimiento brusco. Ella perdió el equilibrio, Adrián también. El mundo giró, gritos, metales chocando, vidrios estallando. Y luego, silencio, oscuridad, frío. Fate. El momento decisivo. Adrián abrió los ojos. Estaba en el piso. Dolía todo. Buscó desesperado. Lucía la vio, a 1 metro de la puerta, agarrándose a una barandilla. Viva. Adrián, susurró con voz temblorosa. Él gateó hasta ella, la rodeó con los brazos, la sostuvo como si el universo pudiera arrebatársela en cualquier momento. Estás viva, Dios mío. Lucía apoyó la frente en su cuello. Gracias. Tú me salvaste. Él la abrazó más fuerte. Pero entonces escuchó el sonido. Un golpe, una vibración, un eco del tiempo. Algo no estaba bien. Lucía estaba viva, pero el tiempo había comenzado a colapsar. El tren parpadeó, como si entrara y saliera de la realidad. Adrián sintió el aire cambiar, un tirón invisible. Lucía se aferró a él. ¿Qué está pasando? Él la miró con dolor infinito. No sé si puedo quedarme contigo. ¿Qué? Lucía tembló. ¿Por qué? Porque tú perteneces a esa mesa 98 y yo no. Un destello envolvió el vagón. Los bordes del mundo se disolvieron. Ella lloró. No quiero perderte. Adrián la abrazó como si pudiera retar al destino. Yo tampoco, Lucía. Pero si debo elegir entre estar contigo o que vivas, elijo que vivas. El tiempo explotó en luz blanca. Lucía gritó su nombre. Adrián sintió como el mundo se doblaba sobre sí mismo. Y luego, nada. Noi. Inmois. El nuevo presente. Adrián abrió los ojos. Estaba en el tren moderno, en el vagón vacío. Pero algo había cambiado. El asiento 2A estaba vacío. Completamente, definitivamente. Sacó el móvil con manos temblorosas y buscó su nombre. Lucía Valdés, viva, artista, exposición en Madrid. Nunca estuvo en un accidente. Él sonrió entre lágrimas. Lo había logrado. La había salvado. Pero ella ya no lo conocía. No recordaba su rostro, ni sus palabras, ni la noche en que se amaron sin tiempo.
Y entonces vio la última línea del artículo, su pieza más famosa, El hombre del tren nocturno, un cuadro, un retrato, de un chico mirando por la ventana de un tren, un chico idéntico a Adrián. Adrián cerró los ojos, ella lo recordaba. No sabía cómo, no sabía por qué, pero lo recordaba. Y eso bastaba. La chica del tren de las 22:14, el amor que desafió al tiempo, prólogo, el último viaje. Hay lugares en el mundo donde el tiempo no fluye como debería. Lugares donde los relojes marcan las horas correctas pero las agujas mienten. Lugares donde el pasado y el presente se tocan como dos manos que nunca debieron encontrarse. El tren de las 22:14 que va de Madrid a Segovia es uno de esos lugares. Y Adrián Soler estaba a punto de descubrirlo de la forma más dolorosa posible. Parte Will, el hombre que viajaba solo y la rutina que se convierte en obsesión. Adrián Soler nunca llegó a entender por qué la noche tenía el poder de convertir a las personas en versiones distintas de sí mismas. A él, por ejemplo, la oscuridad lo volvía más observador, más sensible, más vulnerable. Cada día trabajaba como fotógrafo freelance en Madrid, capturando momentos que otros dejaban pasar. Bodas, eventos corporativos, retratos de familias que sonreían por obligación. Era un trabajo que pagaba las facturas, pero que había dejado de llenar su alma hacía años. Adrián tenía 32 años y una soledad que pesaba como una mochila llena de piedras. No tenía familia cercana. Sus padres habían muerto en un accidente de coche cuando él tenía 25, dejándolo con una herencia modesta y un vacío enorme. No tenía pareja. La última relación había terminado hacía 2 años, cuando ella le dijo que estar con él era como estar con un fantasma que tomaba fotografías. Tal vez tenía razón, pero cada noche, sin excepción desde hacía 3 meses, tomaba el mismo tren de las 22:14 hacia Segovia. Un viaje que duraba 47 minutos exactos. Un trayecto que conocía de memoria, cada curva, cada túnel, cada estación fantasma que el tren atravesaba sin detenerse. Una rutina que se había convertido en un hábito casi ritual. No era que tuviera familia esperando en Segovia, no era que viviera allí, no era que tuviera ninguna razón lógica para gastar 40 euros cada noche en un billete de ida y vuelta. Adrián tomaba ese tren por ella. 2. La primera vez que la vio. La había visto por primera vez hacía exactamente 3 meses y 4 días. Adrián recordaba la fecha con precisión casi obsesiva. 14 de abril. Había sido una noche lluviosa, de esas que hacen que Madrid parezca una ciudad diferente, más melancólica, más cinematográfica. Había terminado una sesión fotográfica agotadora para una boda donde nadie parecía realmente feliz, y decidió tomar el tren nocturno en lugar de quedarse en su apartamento vacío. No tenía un destino, solo quería moverse, sentir que iba a alguna parte, aunque fuera mentira. Subió al vagón número 3 casi por casualidad. Era el más vacío, el más tranquilo. Se sentó en el asiento 8C, junto a la ventana, con su cámara Nikon colgando del cuello como siempre. El tren arrancó con ese sonido metálico y rítmico que a Adrián siempre le había parecido extrañamente reconfortante. Y entonces la vio. Estaba sentada 5 filas adelante, asiento 2A. Una chica que parecía tener unos 25 años, con el cabello oscuro cayendo en ondas naturales sobre sus hombros. Llevaba un vestido azul de manga larga, un tono azul medianoche que parecía sacado de otra época. No era vintage de forma intencional, era genuinamente antiguo, como si hubiera salido de un baúl olvidado en algún ático. Pero lo que más llamó la atención de Adrián fue su postura. Estaba completamente inmóvil, espalda recta, manos juntas sobre las rodillas. Mirada perdida en el reflejo de la ventana, como si buscara un mundo al que ya no pertenecía. Había algo en ella que no encajaba con el resto del vagón moderno, con los asientos de plástico gris, con las luces LED frías, con el sonido de los teléfonos móviles. Era como si alguien hubiera recortado su imagen de una fotografía antigua y la hubiera pegado en el presente. Adrián, por instinto profesional, levantó su cámara, encuadró, enfocó. Y justo cuando estaba a punto de disparar, ella giró la cabeza. Por un segundo que Adrián nunca olvidaría, sus ojos se encontraron. Eran ojos oscuros, profundos, llenos de una tristeza tan grande que parecía no caber en un solo cuerpo. Adrián bajó la cámara, sintiéndose repentinamente como un intruso. Perdona, murmuró, aunque ella estaba demasiado lejos para oírlo.
pero cuando volvió a mirar hacia la hacienda, ella ya no lo estaba mirando. Había vuelto a su posición original, inmóvil, como una estatua de melancolía. Adrián se quedó observándola durante todo el trayecto, fascinado y perturbado a partes iguales. No usó su teléfono, no leyó, no hizo nada más que mirarla. Y cuando el tren llegó a Segovia, ella no se levantó, simplemente desapareció cuando Adrián parpadeó. Un momento estaba ahí, y al siguiente el asiento 2A estaba vacío, como si nunca hubiera existido. 3. La segunda noche. Cuando la obsesión nace, Adrián no pudo dejar de pensar en ella durante todo el día siguiente. Mientras editaba fotografías en su ordenador, su mente volvía a ese vestido azul. Mientras tomaba café en su cocina solitaria, recordaba esos ojos tristes. Mientras intentaba dormir, veía su silueta inmóvil reflejada en la ventana del tren. Es solo una chica, se decía a sí mismo. Una chica cualquiera en un tren. Nada especial, nada misterioso. Pero la mente racional de Adrián sabía que estaba mintiéndose. Había algo en ella que no era normal, algo que no podía explicar. Esa noche, a las 22, Adrián ya estaba en la estación de Chamartín. Se dijo a sí mismo que solo iba a verificar si ella estaba allí de nuevo. Probablemente no esté. Probablemente fue solo una coincidencia. Probablemente ni siquiera la recuerde bien. Pero cuando subió al vagón número 3 a las 22:02, su corazón latía como si supiera algo que su cerebro aún no quería aceptar. Se sentó en el mismo asiento, 8C. El tren arrancó puntual a las 22:14. Adrián miró hacia adelante, y allí estaba ella. Asiento 2A, el mismo vestido azul, la misma postura, las manos juntas sobre las rodillas, la mirada perdida en la ventana, exactamente igual que la noche anterior. Adrián sintió un escalofrío. Coincidencia, pensó. La gente tiene rutinas, yo mismo estoy aquí otra vez. Pero había algo más, algo que su cerebro de fotógrafo, entrenado para captar detalles, notó de inmediato. Ella llevaba exactamente el mismo vestido, no uno similar, el mismo, con la misma pequeña arruga en la manga derecha, con el mismo pliegue en el cuello, idéntico. Adrián se levantó, sintiendo las piernas temblar ligeramente. Caminó por el pasillo, acercándose lentamente. Cuando llegó a su fila, se detuvo. «Hola», dijo con voz suave. Ella no se movió. «Perdona, ¿te puedo hacer una pregunta?» Silencio. Ni siquiera un parpadeo. Adrián se sentó en el asiento de al lado, el 2B. Sé que esto va a sonar raro, pero ¿vienes aquí a menudo? Nada. Era como si él no existiera, como si fuera invisible. Adrián observó su perfil con más atención. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo las luces del tren. No llevaba maquillaje, o al menos no uno visible. Sus labios estaban ligeramente entreabiertos, como si estuviera a punto de decir algo, pero hubiera olvidado las palabras. Y entonces Adrián notó algo que hizo que su sangre se enfriara. Ella no respiraba, o al menos no de forma visible. Su pecho no subía ni bajaba, no había movimiento. Adrián sintió pánico. Se inclinó hacia adelante, buscando señales de vida, el pulso en el cuello, el movimiento de los ojos, cualquier cosa. Y justo cuando estaba a centímetros de su rostro, ella giró la cabeza bruscamente. Sus ojos se clavaron en los de Adrián, y en ese momento él vio algo aterrador. Sus ojos no reflejaban nada, como espejos rotos, como ventanas a un vacío infinito. Adrián retrocedió de golpe, golpeándose contra el respaldo del asiento. Lo siento, yo no quería. Pero cuando volvió a mirar, ella había regresado a su posición original, mirando la ventana, inmóvil, como si nada hubiera pasado, como si él nunca hubiera estado ahí. El resto del viaje, Adrián no se movió de su asiento. Observaba, esperaba, intentaba entender, pero ella no volvió a moverse, ni una sola vez. Y cuando el tren llegó a Segovia, ella desapareció nuevamente, sin levantarse, sin caminar, simplemente dejó de estar. Adrián salió del tren temblando. No es posible, pensaba. No es posible que sea real. Tal vez estoy cansado, tal vez estoy teniendo algún tipo de episodio. Pero en lo más profundo de su ser, sabía la verdad. Algo estaba muy mal con esa chica, y aún así no podía dejar de pensar en ella. Fourth, la tercera noche, el detalle imposible. La tercera noche fue cuando Adrián supo con certeza que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Esa noche llovía con fuerza. Una de esas tormentas de julio que parecen lavar la ciudad entera, que hacen que las calles brillen como ríos oscuros bajo las farolas. Adrián llegó a la estación empapado, con la cámara protegida bajo su chaqueta. Parte de él esperaba que ella no estuviera allí, que todo hubiera sido una alucinación temporal, que la realidad volviera a ser normal y aburrida.
pero cuando subió al vagón número 3, allí estaba. Asiento 2A, vestido azul, inmóvil. Adrián se sentó directamente frente a ella esta vez, en el asiento 2D, al otro lado del pasillo. Quería observarla sin interrumpir. Quería entender. El tren arrancó, y durante los primeros minutos nada cambió. Ella seguía mirando la ventana, él seguía mirándola a ella. Pero entonces algo sucedió. Una gota de agua comenzó a deslizarse por la mejilla de ella. Adrián pensó que tal vez había entrado lluvia por alguna ventana mal cerrada. La gota bajó lentamente, siguiendo el contorno de su pómulo hasta llegar a su barbilla. Y allí se detuvo, por 1 segundo, 2 segundos, 3, y luego cayó. Adrián apartó la mirada un momento para sacar su libreta y anotar el tiempo. 22:23. Cuando volvió a mirarla, algo imposible estaba ocurriendo. La misma gota estaba de nuevo en su mejilla, en la misma posición, comenzando el mismo recorrido, exactamente igual. Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Se inclinó hacia adelante, observando con atención casi maníaca. La gota bajó, se detuvo en la barbilla, cayó y volvió a aparecer. Una y otra vez, el mismo recorrido, la misma velocidad, el mismo destino, un bucle perfecto, como una película atascada. Adrián sacó su cámara con manos temblorosas y comenzó a grabar. Necesitaba evidencia, necesitaba prueba de que no se estaba volviendo loco. Grabó durante 5 minutos. La gota se repitió exactamente 16 veces. Cuando revisó el video más tarde, casi vomitó de la impresión. No era posible. Ningún ser humano podía repetir un movimiento con esa precisión. Ningún ser humano que estuviera vivo. La investigación comienza. Adrián no durmió esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Durante una semana completa se sumergió en una investigación obsesiva. Su apartamento se convirtió en una especie de cuarto de guerra. Papeles pegados en las paredes, fotografías impresas, mapas del recorrido del tren, cronogramas detallados. Su amigo Carlos, el único con quien mantenía contacto regular, le había dicho que parecía un detective de película de David Lynch. Adrián no lo tomó como insulto. Revisó hemerotecas digitales, archivos de periódicos antiguos, bases de datos de accidentes ferroviarios, foros de misterios sin resolver. Palabras clave: accidente tren Segovia, mujer desaparecida tren, vagón 3 1998, misterio tren nocturno. Y después de días de búsqueda frustrante, encontró algo. Un artículo del periódico El País, fechado el 15 de abril de 1998. El titular decía: trágico accidente ferroviario, joven de 19 años cae del tren Madrid-Segovia. Adrián sintió que el corazón se le detenía. El artículo continuaba. En la noche del 14 de abril a las 22:14 horas, el tren nocturno que cubre la ruta Madrid-Segovia sufrió un incidente trágico cuando una joven pasajera, identificada como Lucía Valdés Romero, de 19 años, cayó del vagón número 3 en circunstancias aún no esclarecidas. Según testigos, la joven se levantó de su asiento, el número 2A, para cerrar una ventana que golpeaba con fuerza debido a una tormenta. En ese momento, el tren realizó una maniobra brusca en una curva cerrada cerca del kilómetro 47 de la ruta. Lucía perdió el equilibrio y cayó por la puerta del vagón, que inexplicablemente estaba abierta. Los servicios de emergencia buscaron su cuerpo durante semanas, pero solo se encontraron fragmentos de su ropa, un vestido azul de manga larga. El cuerpo nunca fue recuperado completamente. La familia pide justicia y respuestas sobre cómo pudo ocurrir semejante tragedia. La compañía ferroviaria ha iniciado una investigación interna. Adrián leyó el artículo 3 veces, 4, 5, buscó la fotografía adjunta y cuando la encontró sintió que el mundo se detenía. Era ella, exactamente ella, el mismo rostro, el mismo cabello, el mismo vestido azul, Lucía Valdés Romero, muerta hace 26 años. Adrián dejó caer el ratón del ordenador, sus manos temblaban, su respiración era irregular. No puede ser, susurró al vacío de su apartamento. No puede ser real, pero lo era. La chica del tren no era una chica, era un fantasma, un eco temporal, una grabación rota del pasado, y Adrián, por alguna razón que aún no comprendía, era el único capaz de verla. Bis, la conexión imposible. Esa noche, Adrián subió al tren con una determinación diferente. Ya no era curiosidad, ya no era fascinación, era algo más profundo, algo que rozaba la desesperación. Se sentó en el asiento 2B, justo al lado de ella. Lucía estaba allí, como siempre, inmóvil, perdida, atrapada. Adrián respiró hondo. Lucía, dijo su nombre en voz alta por primera vez. Sé quién eres. Silencio. Sé lo que te pasó.
Sé que caíste de este tren hace 26 años. Sé que nunca encontraron tu cuerpo. Sé que su voz se quebró, que estás atrapada aquí. Nada. Pero Adrián no se rindió. No sé por qué puedo verte. No sé por qué yo. Pero si me estás escuchando, si hay alguna parte de ti que todavía existe, que todavía siente, por favor, dame una señal. El silencio del tren era ensordecedor, solo el traqueteo de las vías, solo el murmullo distante de otros pasajeros en vagones lejanos. Adrián sintió lágrimas quemando sus ojos. Por favor, Lucía, no quiero que estés sola, no quiero que sufras, si puedo ayudarte de alguna forma. Y entonces sucedió. Algo nuevo, algo imposible. Lucía parpadeó. Fue apenas un movimiento, un pequeño temblor de párpados. Pero Adrián lo vio. Su corazón comenzó a latir como un tambor de guerra. ¿Lucía? Ella giró la cabeza, lentamente, dolorosamente lento, como si cada grado de movimiento le costara siglos de esfuerzo. Y finalmente, sus ojos se encontraron con los de Adrián. Esta vez no había vacío, había algo, dolor, miedo, soledad, reconocimiento. Sus labios se movieron, no emitió sonido, pero Adrián pudo leer las palabras en el movimiento de su boca. Ayúdame. Adrián sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Voy a ayudarte, prometió con voz temblorosa. No sé cómo, pero te lo juro. Voy a encontrar la forma de sacarte de aquí. Lucía lo miró un segundo más, y en ese segundo Adrián vio todo lo que ella había sido. Una chica de 19 años con sueños, con familia, con futuro, una vida completa arrebatada en un instante de tragedia, y ahora atrapada en un bucle infinito, reviviendo su muerte una y otra vez, sin poder gritar, sin poder escapar, sin que nadie la viera, hasta ahora, hasta Adrián. Las luces del tren parpadearon, una, dos, tres veces, y cuando volvieron a encenderse, Lucía había desaparecido. Adrián se quedó allí, temblando, con lágrimas rodando por su rostro. Había hecho una promesa, y no sabía si podría cumplirla, pero lo iba a intentar, aunque le costara la cordura, aunque le costara la vida. Parte 2. El bucle temporal SETS, los patrones del tiempo. Durante las siguientes semanas, Adrián se convirtió en un estudiante obsesivo de algo que no debería existir, los patrones temporales de un fantasma. Cada noche, sin excepción, subía al tren de las 22:14. Cada noche observaba, anotaba, fotografiaba, grababa. Descubrió que Lucía no siempre se comportaba de la misma manera. Algunas noches ella parecía completamente ausente, como una imagen proyectada sin conciencia. Otras noches había pequeños destellos de algo, conciencia, presencia, dolor. Adrián comenzó a notar patrones. Patrón 1. En las noches de tormenta, Lucía se volvía más real. Sus movimientos eran menos mecánicos. Sus ojos tenían más profundidad. Patrón 2. A las 22:47 exactas, justo en la curva del kilómetro 47, donde había ocurrido el accidente, Lucía siempre realizaba el mismo movimiento. Se levantaba ligeramente, como si fuera a ponerse de pie, y luego volvía a sentarse. Era el momento de su muerte, repetido una y otra vez. Patrón 3. Los días 14 de cada mes, Lucía era capaz de mirarlo directamente, como si el aniversario de su muerte abriera una grieta temporal más grande. Adrián documentó todo esto en libretas que llenaba con una caligrafía cada vez más frenética. Carlos lo llamaba cada vez menos. Tío, estás obsesionado, le dijo una noche por teléfono. Esto no es sano, es solo una chica en un tren. No lo entiendes, respondió Adrián. Ella está atrapada, sufre cada noche, y yo soy el único que puede verla. ¿Y qué vas a hacer? ¿Exorcizarla? Adrián, por favor, escúchate. Pero Adrián ya no escuchaba a nadie más, solo a Lucía. Y ella le hablaba en silencio, con cada mirada, con cada parpadeo, con cada movimiento mínimo que él interpretaba como un código. Taste, la primera conversación real. Llegó el 14 de julio. Adrián había estado esperando esa fecha con una mezcla de esperanza y terror. Si sus teorías eran correctas, esa noche Lucía estaría más presente que nunca. Preparó todo meticulosamente. Subió al tren con una libreta, varios bolígrafos, una grabadora de audio y su cámara. Se sentó en el asiento como siempre. Lucía apareció en el 2A. Pero esta vez, algo era diferente. Ella no estaba mirando la ventana, estaba mirando hacia adelante, como si supiera que él vendría, como si lo estuviera esperando. Adrián sintió que el aire se espesaba. Hola, Lucía, dijo suavemente. Ella giró la cabeza hacia él, y por primera vez sonrió. Fue una sonrisa pequeña, triste pero real, una sonrisa que contenía 26 años de soledad. Viniste, dijo ella. Su voz era un susurro apenas audible, como el viento rozando hojas secas, pero era una voz real.
Adrián sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Siempre vengo, respondió. Cada noche, desde que te vi. Lo sé, te he visto, aunque no siempre pueda responder. ¿Por qué? ¿Por qué estás atrapada aquí? Lucía miró sus propias manos como si las viera por primera vez en décadas. No lo sé, solo recuerdo el tren, la tormenta, la ventana que golpeaba. Me levanté para cerrarla, y luego su voz se quebró, luego caí, sentí el aire, sentí el impacto, sentí cómo todo se rompía, y cuando desperté estaba aquí, en el tren, pero ya no era real, era un eco. ¿Cuánto tiempo llevas así? No lo sé, el tiempo no existe para mí. Solo hay este momento, este tren, esta noche, una y otra vez. Adrián extendió la mano, vacilante. Puedo. Lucía miró su mano y luego la suya propia. Extendió los dedos lentamente. Cuando se tocaron, Adrián sintió algo que lo conmocionó. Frío, pero no como el frío de la muerte, como el frío del espacio entre momentos, como tocar un recuerdo. Eres real, susurró Adrián. No completamente, pero eres real. No sé qué soy, respondió Lucía. Solo sé que estoy sola. He estado sola durante tanto tiempo. Y luego apareciste tú, el único que puede verme, el único que me habla, el único que... El único que te va a ayudar, interrumpió Adrián con firmeza. Voy a encontrar la manera de sacarte de aquí, te lo prometo. Lucía lo miró con ojos llenos de una esperanza tan frágil que parecía a punto de romperse. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces. Adrián guardó silencio un momento. ¿Por qué? Era una pregunta que él mismo se había hecho cientos de veces. ¿Por qué se había obsesionado con una chica muerta? ¿Por qué arriesgaba su cordura, su vida normal, su rutina segura? Finalmente respondió con la única verdad que tenía. Porque nadie merece estar atrapado en su peor momento para siempre. Porque has estado sufriendo durante 26 años, y eso es imperdonable. Y porque, tragó saliva, porque cuando te miro, veo a alguien que merecía vivir, que merecía tener una vida completa. Y si puedo darte al menos un poco de paz, lo haré. Lucía comenzó a llorar. Lágrimas reales, no como la gota en bucle. Lágrimas que caían y no regresaban. Gracias, susurró. Nadie me había hablado así en no recuerdo cuánto tiempo. Las luces del tren comenzaron a parpadear. No, dijo Adrián aferrándose a su mano. No todavía. Necesito más tiempo. Pero el tiempo no escuchaba. Lucía comenzó a desvanecerse. 27, dijo ella con urgencia. El kilómetro 47. Ahí es donde pasó. Si vas a hacer algo, tiene que ser ahí. ¿Qué tengo que hacer? No lo sé, pero siento que, si pudieras estar ahí en el momento exacto, en 1998, tal vez. Las luces se apagaron completamente. Cuando volvieron a encenderse, Lucía había desaparecido, pero en el asiento donde había estado sentada, había algo. Una fotografía antigua. Adrián la recogió con manos temblorosas. Era una foto de Lucía, viva, sonriendo, con un grupo de amigos. En el reverso, con una caligrafía delicada, decía 14 de abril de 1998, el mejor día de mi vida. Todavía no sé qué será el último. Adrián guardó la fotografía contra su pecho y supo con una certeza que helaba la sangre lo que tenía que hacer. Tenía que volver a 1998. Tenía que estar en ese tren, en ese momento, y tenía que impedir que ella cayera. Y Peace, la búsqueda de respuestas. Los siguientes días, Adrián se sumergió en una investigación frenética sobre viajes en el tiempo, anomalías temporales y todas las teorías científicas y pseudocientíficas que pudiera encontrar. Leyó sobre bucles temporales, sobre paradojas causales, sobre los experimentos de Einstein con la relatividad, sobre física cuántica y la teoría de muchos mundos, sobre leyendas urbanas de personas que habían desaparecido en trenes, aviones y lugares específicos, solo para reaparecer años después sin haber envejecido. Habló con un profesor de física de la Universidad Complutense, un hombre llamado Dr. Armando Torres, que había escrito varios libros sobre anomalías temporales. Lo que describes es teóricamente posible, le dijo el profesor, ajustándose las gafas con escepticismo. Si hubiera un punto de ruptura temporal, un lugar donde el tiempo se ha doblado sobre sí mismo debido a un trauma extremo, entonces sí, podrían existir ecos, impresiones de eventos pasados que se repiten. ¿Y es posible viajar a través de ese punto de ruptura? El profesor lo miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. En teoría, si uno pudiera sincronizar su presencia con la frecuencia exacta del evento original, tal vez, pero esto es pura especulación. No hay evidencia empírica de que algo así sea posible, pero tampoco hay evidencia de que sea imposible. Señor Soler, lo que está sugiriendo es peligroso.
Si realmente existe un bucle temporal y usted intenta interferir, las consecuencias podrían ser catastróficas. Podría quedar atrapado, podría desaparecer por completo, podría crear una paradoja que... Me da igual, interrumpió Adrián. Tengo que intentarlo. El profesor suspiró. Entonces le voy a dar un consejo. Si va a hacerlo, necesita estar en el lugar exacto, en el momento exacto, con la intención correcta. Los viajes temporales, si es que existen, no funcionan como en las películas. No es cuestión de una máquina, es cuestión de voluntad, de conexión emocional, de amor. El profesor lo miró largamente. Sí, básicamente de amor, o algo igual de fuerte. Adrián asintió, sabía lo que tenía que hacer. El plan imposible. El siguiente 14 de agosto, Adrián subió al tren con un plan suicida. Llevaba consigo la fotografía de Lucía, una libreta con todos sus cálculos, un reloj sincronizado al segundo exacto y una determinación que rozaba la locura. El plan era simple en teoría, aterrador en práctica. A las 22:47, cuando el tren pasara por el kilómetro 47, el punto exacto donde Lucía había caído, Adrián iba a intentar saltar al pasado. ¿Cómo? No tenía ni idea, pero el doctor Torres le había dicho algo que se había quedado grabado en su mente. La intención es todo. Si tu voluntad es suficientemente fuerte, si tu conexión emocional con ese momento es lo suficientemente intensa, el tiempo podría doblarse. Adrián se sentó en el asiento 2A esta vez, el asiento de Lucía. Cerró los ojos, sostuvo la fotografía contra su pecho y comenzó a concentrarse. Visualizó el tren de 1998. Visualizó Lucía Weber. Visualizó el momento exacto antes de su caída. Lucía, susurró. Si puedes oírme, si hay alguna parte de ti que todavía exista en ese momento, ayúdame a llegar a ti, ayúdame a salvarte. El tren avanzaba, 2025. Adrián sentía cómo su corazón latía más y más rápido. El aire a su alrededor comenzó a sentirse extraño, denso, vibrante, como si el espacio mismo estuviera temblando. Las luces del tren comenzaron a parpadear. Otros pasajeros miraban alrededor, confundidos. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien. Pero Adrián no escuchaba. Solo podía escuchar su propia voz interior, repitiendo como un mantra: «Llévame a ella, llévame a 1998, llévame al momento antes de que caiga». 22:47. El tren entró en la curva del kilómetro 47 y el mundo explotó, no con sonido, con luz, una luz blanca cegadora que lo envolvió todo. Adrián sintió como si su cuerpo se estirara en 1000 direcciones diferentes. Sintió dolor, sintió vértigo, sintió como si estuviera siendo desmontado y reconstruido simultáneamente. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, todo había cambiado. Partes 1098, el momento de la verdad. El tren del pasado. Adrián parpadeó varias veces, intentando enfocar la vista. El vagón seguía siendo el número 3, pero era diferente, completamente diferente. Los asientos eran de un material distinto, más gastado. Las luces eran amarillentas, no LED. No había pantallas digitales. No había anuncios modernos. Y la gente vestía de forma diferente. Pantalones de mezclilla más holgados. Camisas con estampados que no se habían usado en décadas. Peinados de los 90. Adrián se levantó lentamente, sintiendo las piernas temblorosas. Miró su reloj. Marcaba 22:14, 14 de abril de 1998. Lo había logrado. Había viajado 26 años al pasado. Su primer instinto fue pánico. Su segundo instinto fue buscarla. Recorrió el vagón con la mirada, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Y entonces la vio. A 3 filas de distancia. Asiento 2A, Lucía. Pero no la Lucía fantasmal que había conocido. Esta Lucía era completamente diferente. Tenía color en las mejillas, brillo en los ojos, movimiento natural en su respiración. Estaba viva, completamente, gloriosamente viva. Llevaba el mismo vestido azul, pero se veía nuevo, recién planchado. Estaba leyendo un libro, algo de García Márquez, por lo que Adrián pudo ver, y cada pocos segundos sonreía para sí misma, como si el libro le contara secretos hermosos. Adrián sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Después de meses de verla como un eco, como una sombra, como un dolor congelado en el tiempo, finalmente la veía como era realmente, como había sido, hermosa, llena de vida, con futuro. Y él tenía exactamente 33 minutos para asegurarse de que ese futuro no le fuera arrebatado. Snoes. El primer acercamiento, Adrián caminó hacia ella con pasos temblorosos. Cada fibra de su ser gritaba que esto era imposible, que él no debería estar aquí, que el universo se iba a colapsar.
pero siguió adelante. Cuando llegó a su fila, se detuvo. ¿Está ocupado?, preguntó, señalando el asiento 12B. Lucía levantó la mirada del libro, y cuando sus ojos se encontraron con los de Adrián, algo sucedió. Algo que ninguno de los dos pudo explicar. Fue como un reconocimiento, como si sus almas se hubieran conocido antes, como si el universo hubiera estado esperando este momento desde el principio del tiempo. No, respondió ella suavemente. Está libre. Adrián se sentó, intentando controlar el temblor de sus manos. Gracias. Lucía volvió a su libro, pero Adrián notó que ya no estaba realmente leyendo. Sus ojos permanecían en la misma línea. Después de unos minutos de silencio, ella habló. ¿Te puedo hacer una pregunta extraña? Sí. ¿Nos conocemos? Siento como si, no sé, como si te hubiera visto antes. Adrián sintió que el corazón se le paraba. No lo creo, pero yo siento lo mismo. Lucía cerró el libro completamente, girándose hacia él. Soy Lucía. Adrián. Se dieron la mano, y cuando sus pieles se tocaron, ambos sintieron algo, una corriente, una conexión, algo que no tenía nombre pero que era innegable. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía. A Segovia. ¿Y tú? También. Voy a visitar a mi abuela. Es su cumpleaños mañana. Adrián sintió una punzada de dolor. Lucía nunca llegaría al cumpleaños de su abuela. Nunca volvería a ver a su familia, a menos que él lo impidiera. ¿Estudias en Madrid?, preguntó, intentando mantener la conversación natural. Sí, Bellas Artes, tercer año. Quiero ser pintora, aunque mi padre dice que debería estudiar algo más práctico. Sonrió con tristeza. ¿Y tú? Yo trabajo con fotografía. ¿En serio? Eso es increíble. Siempre he pensado que la fotografía y la pintura son hermanas. Las dos capturan momentos, solo que de formas diferentes. Comenzaron a hablar, y mientras hablaban, Adrián se olvidó momentáneamente de por qué estaba allí, se olvidó del futuro, se olvidó del pasado. Solo existía este momento, esta conversación, esta chica increíble que hablaba con pasión sobre arte, sobre sueños, sobre la vida. Lucía le contó que quería pintar el mar aunque nunca lo había visto, que su color favorito era el azul porque le recordaba cosas infinitas, que tenía miedo de no ser lo suficientemente buena, que a veces se sentía como si estuviera destinada a algo más grande, pero no sabía qué. Y Adrián escuchaba cada palabra como si fuera la cosa más importante del mundo, porque lo era. Cada palabra que ella decía era un tesoro, una prueba de que ella había sido real, de que había vivido, de que había soñado. El tiempo seguía avanzando, implacable. 3. La conexión imposible. ¿Puedo hacerte una pregunta realmente extraña?, dijo Adrián después de un silencio cómodo. Ya me hiciste esa pregunta antes, rió Lucía. Pero sí, adelante. ¿Crees en el destino? Lucía lo pensó un momento. No sé, creo que hay momentos en la vida que están destinados a pasar, encuentros que tienen que suceder, y creo que señaló entre ellos dos, este es uno de esos momentos. Adrián sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente en su pecho. ¿Por qué dices eso? Porque nunca hablo así con extraños, porque debería estar leyendo mi libro o durmiendo o mirando por la ventana. Pero en cambio, estoy aquí, hablando contigo, y se siente, correcto, como si hubiera estado esperando esta conversación sin saberlo. Yo siento lo mismo. Se miraron en silencio, y en ese silencio había más palabras que en cualquier conversación. ¿Puedo confesarte algo?, dijo Lucía, con una vulnerabilidad que hizo que Adrián quisiera protegerla de todo. A veces siento que mi vida va a ser corta. No sé por qué. Es una sensación extraña, como una sombra que no se va, como si el tiempo se me estuviera acabando y yo ni siquiera he empezado realmente a vivir. Adrián sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Ella sabía. De alguna forma, en algún nivel profundo, ella sabía lo que iba a pasar. No es verdad, dijo Adrián, tomando su mano. Tu vida no va a ser corta. Vas a vivir, vas a pintar el mar, vas a ser famosa, vas a tener todo lo que sueñas. Lucía lo miró con ojos brillantes. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te lo prometo, y yo cumplo mis promesas. Lucía sonrió, una sonrisa que contenía esperanza y melancolía mezcladas. Acabamos de conocernos y ya estás haciendo promesas imposibles. Las mejores promesas son las imposibles. Se quedaron en silencio nuevamente. Y Adrián se dio cuenta de algo aterrador. Se estaba enamorando de ella, no solo de la idea de salvarla, no solo del desafío de romper el tiempo, sino de ella, de Lucía. De esta chica de 19 años que soñaba con pintar mares que nunca había visto, que hablaba con pasión sobre colores y formas, que tenía miedo pero sonreía de todas formas.
Y eso hacía todo infinitamente más complicado, porque si la salvaba, él tendría que volver a 2024. Y ella viviría su vida en 1998. Nunca se volverían a ver, nunca podrían estar juntos. Él la salvaría solo para perderla de todas formas. 22:40, 7 minutos. Torce. La tormenta se acerca. Adrián podía sentir cómo el momento se acercaba. El momento exacto donde todo cambiaría, donde Lucía moriría, a menos que él lo impidiera. Comenzó a llover. Gotas gruesas golpeaban las ventanas del tren. Odio las tormentas, dijo Lucía, mirando hacia afuera. Siempre me dan mala espina. Todo va a estar bien, mintió Adrián. El tren comenzó a moverse con más brusquedad. La curva se acercaba. Adrián conocía el informe del accidente de memoria. A las 22:47, Lucía se levantaría para cerrar una ventana que golpeaba. El tren haría una maniobra brusca en la curva. La puerta del vagón que estaba defectuosa se abriría. Lucía perdería el equilibrio y caería. Adrián tenía que impedir al menos uno de esos factores. 22:44, una ventana comenzó a golpear. Exactamente 3 filas adelante. Lucía la miró. Esa ventana, alguien debería cerrarla antes de que se rompa. Yo voy, dijo Adrián rápidamente, levantándose. No, no te preocupes. Yo voy, repitió Adrián con más firmeza. Lucía se sobresaltó ante el tono. Está bien, perdón. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana. La cerró con fuerza, asegurándose de que el pestillo quedara bien puesto. Primer factor eliminado. Volvió a sentarse. 22:46, 2 minutos. El tren comenzó a vibrar más fuerte. La curva se acercaba. Adrián podía sentirlo en sus huesos. Podía sentir cómo el tiempo se estiraba, cómo el universo contenía la respiración. Adrián, dijo Lucía suavemente, ¿estás bien? Te ves asustado. Él la miró, y en ese momento tomó una decisión. Lucía, necesito que me escuches muy atentamente. ¿Qué pasa? En un minuto, este tren va a hacer un movimiento brusco, una curva peligrosa, y necesito que no te levantes. Pase lo que pase, aunque escuches ruidos, aunque veas algo raro, quédate sentada y agárrate fuerte. Lucía frunció el ceño. ¿Cómo sabes? Por favor, solo confía en mí. Había algo en sus ojos, algo tan intenso, tan desesperado, tan real, que Lucía asintió. Está bien. Confío en ti. El momento. El tren entró en la curva, y todo comenzó a suceder en cámara lenta. El vagón se inclinó bruscamente. Pasajeros gritaron. Maletas cayeron de los compartimientos superiores, y la puerta del vagón, la maldita puerta defectuosa, comenzó a abrirse. Adrián vio todo con claridad aterradora. Vio cómo la puerta se abría más y más. Vio cómo el viento y la lluvia entraban al vagón. Vio cómo Lucía, por reflejo, comenzaba a levantarse. ¡No!, gritó. Se lanzó hacia ella, rodeándola con sus brazos, empujándola de vuelta al asiento. El tren hizo otro movimiento violento. Adrián perdió el equilibrio. Comenzó a deslizarse hacia la puerta abierta, hacia el vacío, hacia la muerte que originalmente había sido para Lucía. Sus manos buscaron desesperadamente algo a que aferrarse, y entonces sintió algo. Manos, las manos de Lucía agarrándolo, jalándolo hacia atrás, con una fuerza que no parecía posible. «No te suelto», gritó ella. «No te voy a soltar». El tren finalmente salió de la curva. El movimiento se estabilizó. Ambos cayeron al piso, respirando agitadamente. Vivos, completos, salvados. Otros pasajeros corrieron a cerrar la puerta. Alguien gritó que iban a reportar el mal funcionamiento, pero Adrián y Lucía solo se miraban. Él acababa de salvarla, y ella acababa de salvarlo a él. «¿Qué acaba de pasar?», susurró Lucía, con lágrimas rodando por su rostro. «¿Cómo supiste?». Adrián la abrazó. La abrazó con tanta fuerza que parecía querer fusionarse con ella. «Te salvé», susurró. «Finalmente te salvé». Lucía no entendía, pero le devolvió el abrazo. Y en ese abrazo había algo más que gratitud. Había reconocimiento, había conexión, había amor. Pero entonces Adrián sintió algo, algo terrible, un tirón, una vibración, el mismo que había sentido cuando viajó al pasado. El tiempo lo estaba llamando de vuelta. «No», susurró, «no todavía, por favor». Pero el universo no negocia. El vagón comenzó a parpadear. Los bordes de la realidad se volvieron borrosos. Lucía lo miró, confundida y aterrada. «Adrián, ¿qué está pasando?». Él la tomó del rostro con ambas manos. «Escúchame. Vas a vivir, vas a pintar el mar, vas a ser feliz. Y aunque no me recuerdes, aunque esto parezca un sueño, quiero que sepas algo». «¿Qué?». «Que te amé. En 33 minutos te amé más de lo que he amado nada en mi vida». Lucía comenzó a llorar. «No entiendo. No tienes que entender. Solo vive, por favor. Vive por los dos».
La luz blanca comenzó a envolverlos. Lucía gritó su nombre. Adrián sintió como el mundo se doblaba sobre sí mismo, y luego, oscuridad. Parte por, el nuevo presentemente, el despertar. Adrián abrió los ojos. Estaba en el tren moderno, en el vagón número 3, pero todo era diferente. Se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo dolorido como si hubiera corrido un maratón. Miró el reloj. Naraus Forbin Eastways 1024. El asiento 2A estaba vacío. Completamente vacío. Ya no había rastro de Lucía fantasmal. Ya no había bucle temporal. Ya no había eco del pasado. Adrián sacó su teléfono con manos temblorosas. Buscó en Google, Lucía Valdés Romero. Los resultados aparecieron, y lo que vio le quitó el aliento. Lucía Valdés, pintora reconocida internacionalmente. Exposición Mares Imaginados rompe récords de asistencia. Lucía Valdés celebra 45 años con retrospectiva de su obra. Adrián leyó artículo tras artículo, con lágrimas rodando libremente por su rostro. Lucía había vivido, se había graduado de Bellas Artes, había viajado por el mundo, había pintado el mar en docenas de países, se había casado, tenía 2 hijos, había expuesto en museos importantes, había vivido una vida completa, hermosa, rica, la vida que le habían robado en 1998, la vida que Adrián le había devuelto. Buscó más información y encontró algo que hizo que su corazón se detuviera. Un artículo de 2015 titulado Lucía Valdés revela la inspiración detrás de su obra más famosa. Adrián hizo clic con manos temblorosas. El artículo decía, cuando le preguntamos a Lucía Valdés sobre su cuadro más icónico, El hombre del tren nocturno, su respuesta es siempre la misma. Es un recuerdo. Fue en 1998, cuenta Valdés. Iba en un tren a Segovia cuando hubo un accidente casi fatal. La puerta del vagón se abrió en una curva. Yo estaba a punto de levantarme cuando un hombre me detuvo. Me salvó la vida. Literalmente me empujó de vuelta al asiento y casi cae él por la puerta abierta. Lo agarré justo a tiempo. Cuando todo terminó, lo abracé y él me dijo algo que nunca olvidaré. Te amé en 33 minutos. No sé quién era. Nunca volví a verlo después de esa noche. Cuando el tren llegó a Segovia, había desaparecido. Durante años pensé que tal vez lo había imaginado, que había sido el shock del accidente, pero su rostro quedó grabado en mi memoria. Y durante 26 años lo he pintado una y otra vez, intentando capturar lo que sentí en esos 33 minutos. Mi esposo siempre bromea diciendo que está celoso de un fantasma, pero yo siempre le digo, ese hombre, quien quiera que fuera, me dio mi vida. Me enseñó que cada momento importa, que el amor no necesita tiempo, que a veces un encuentro de 30 minutos puede cambiarte para siempre. Si estás leyendo esto, hombre del tren, concluye Valdés con una sonrisa, quiero que sepas que cumplí mi promesa. Viví, pinté el mar, fui feliz, y en cada cuadro, en cada lienzo, hay un pedazo de ti. Gracias por salvarme. Gracias por amarme en 33 minutos. Fue suficiente. Adrián dejó caer el teléfono. Lloró como no había llorado en años. Lloró por ella, por él, por el amor imposible que habían compartido a través del tiempo. Lloró porque la había salvado y lloró porque la había perdido. Pero también sonrió, porque ella había vivido, había sido feliz, había tenido una vida completa. Y aunque él nunca podría estar con ella, aunque nunca volverían a hablar, aunque para ella él era solo un recuerdo hermoso de una noche extraña, había valido la pena. Cada segundo, cada lágrima, cada momento de locura, había valido la pena. 6. La exposición 3 días después, Adrián estaba frente a la Galería Nacional de Arte Contemporáneo en Madrid. Había un cartel enorme en la entrada, Lucía Valdés, retrospectiva, mares, sueños y ecos del tiempo, última semana. Adrián entró con el corazón latiendo como un tambor. La galería estaba llena de gente, críticos de arte, estudiantes, familias, todos admirando las obras de Lucía. Adrián caminó lentamente, observando cada cuadro. Vio mares pintados en azules imposibles. Vio retratos de rostros que parecían contener historias completas. Vio paisajes que eran más que lugares, eran emociones capturadas en óleo. Y luego, al fondo de la sala principal, lo vio. El cuadro más grande, el que tenía su propia pared completa, el que estaba rodeado de más gente que cualquier otro. El hombre del tren nocturno, 1999. Adrián se acercó lentamente, y cuando finalmente estuvo frente al cuadro, sintió a sus tiempos, era él. En el cuadro, pintado con una maestría increíble, estaba él, sentado en un tren, mirando por la ventana con una expresión de melancolía y esperanza mezcladas.
Los detalles eran perfectos, su chaqueta oscura, su cabello ligeramente despeinado, la forma en que sus manos sostenían algo contra su pecho, algo que parecía una fotografía, y en el reflejo de la ventana apenas visible estaba ella, Lucía, mirándolo, como si incluso en el cuadro estuvieran conectados a través del tiempo. Es hermoso, ¿verdad? Adrián se giró, y allí estaba ella, Lucía, pero no la Lucía de 19 años que había conocido en 1998. Esta Lucía tenía 45 años, tenía líneas finas alrededor de los ojos, marcas de una vida que había incluido risas y lágrimas. Tenía el cabello un poco más corto, con algunas hebras grises que brillaban bajo las luces de la galería, pero seguía siendo hermosa. Más hermosa, incluso porque llevaba la vida escrita en su rostro. Soy Lucía Valdés, dijo extendiendo la mano, la artista. Adrián tomó su mano, y cuando se tocaron sintió lo mismo que había sentido en 1998. La misma corriente, la misma conexión. Adrián, dijo con voz temblorosa. Adrián Soler. Lucía lo miró más atentamente, y en sus ojos apareció algo. Reconocimiento, confusión, imposibilidad. Adrián, repitió con voz apenas audible. Sí, ella negó con la cabeza, como si intentara aclarar en sí es imposible. Puede ser, ¿verdad? El hombre del tren, completó Adrián. Lucía dejó caer su mano, llevándosela a la boca. Pero, ¿cómo? Tú no has envejecido. Tendrías que tener, no puede ser la misma persona. Es una historia larga, y probablemente no me vas a creer. Cuéntamela de todas formas. Se sentaron en un banco frente al cuadro, y Adrián le contó todo. Le contó sobre el tren de las 22:14, sobre cómo la había visto como un fantasma durante meses, sobre el accidente de 1998, sobre cómo había viajado al pasado, sobre los 33 minutos, sobre cómo la había salvado, y sobre cómo había vuelto a 2024, sabiendo que nunca volverían a verse. Lucía escuchaba con lágrimas rodando por su rostro. Cuando Adrián terminó, hubo un largo silencio. Durante 26 años, dijo Lucía finalmente, pensé que eras un sueño, que mi mente había creado un ángel guardián para procesar el trauma del accidente. Mi terapeuta dijo que era normal, que el cerebro hace eso para protegerse. No eras un sueño. Lo sé, ahora lo sé, porque estás aquí. Y no has envejecido un solo día desde esa noche. Se miraron, y en esa mirada había 26 años de preguntas, de amor imposible, de vidas que habían seguido caminos diferentes. Te busqué, confesó Lucía. Durante años te busqué, pero no sabía tu apellido, no tenía forma de encontrarte, y eventualmente tuve que seguir adelante. Me casé, tuve hijos, construí una vida, pero nunca te olvidé. Cada cuadro que pinté llevaba un pedazo de ti. Cada mar que capturé era un intento de entender lo que sentí en esos 33 minutos. ¿Fuiste feliz?, preguntó Adrián. Lucía sonrió a través de las lágrimas. Sí, tuve una vida hermosa, amé a mi esposo. Amo a mis hijos. Hice lo que me dijiste, viví, pinté el mar, fui feliz. Entonces valió la pena. ¿Y tú? ¿Fuiste feliz? Adrián lo pensó. No de la forma tradicional. Nunca me casé. Nunca tuve hijos, pero tuve un propósito, tuve una misión, y la cumplí, te salvé. Y eso fue suficiente. Lucía tomó su mano nuevamente. Gracias por darme mi vida, por amarme cuando nadie más podía verme, por romper el tiempo para salvarme. Lo haría 1000 veces más, lo sé. Se quedaron así, sentados frente al cuadro que los representaba a ambos, conectados a través de algo más fuerte que el tiempo, más profundo que la lógica. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Lucía. No lo sé. Supongo que seguimos viviendo. Tú con tu familia, tu arte, tu vida. Yo, encontrando un nuevo propósito. ¿Podemos al menos ser amigos? Sé que es extraño, sé que no tiene sentido, pero no quiero perderte otra vez. Adrián sonrió. Me gustaría eso. Y así, sentados en esa galería, rodeados de los cuadros que Lucía había pintado durante 26 años, comenzaron algo nuevo. No un romance. Eso había sido para otro tiempo, otro lugar, otro ellos. Pero sí una amistad, una conexión que trascendía lo normal. Dos personas que se habían salvado mutuamente a través del tiempo. Y aunque nunca podrían tener lo que habían sentido en esos 33 minutos mágicos en un tren de 1998, tenían algo igual de valioso. Tenían prueba de que el amor verdadero no necesita durar para siempre para ser real, que 33 minutos pueden ser suficientes, que un solo acto de valentía puede cambiar una vida completa, y que algunos encuentros, aunque breves, nos marcan para siempre. Sietzi. Epílogo. 5 años después, Adrián Soler, ahora de 37 años,
Caminaba por la estación de Chamartín con una cámara al hombro y una sonrisa tranquila. Hacía 5 años que no subía al tren de las 22:14. No porque tuviera miedo, sino porque ya no lo necesitaba. Su obsesión había terminado. Lucía estaba viva, feliz, completa, y él había encontrado paz en eso. Durante los últimos 5 años había desarrollado una relación hermosa con Lucía y su familia. Había conocido a su esposo, Marcos, un hombre bueno que lo trataba con curiosidad y respeto. Había conocido a sus hijos, Sofía y Daniel, que lo llamaban tío Adrián, y le pedían que les contara historias de aventuras imposibles. Había cenado en su casa docenas de veces, había asistido a exposiciones, había sido parte de su vida de una forma que nunca imaginó posible. Y Lucía, por su parte, había sido una presencia constante en la vida de Adrián. Lo había ayudado a sanar, lo había animado a buscar el amor en su propio tiempo, lo había presentado a gente, lo había incluido en su mundo. Porque aunque no podían estar juntos de la forma romántica, habían construido algo mejor. Una amistad que había sobrevivido al tiempo mismo. Esa noche, Adrián iba a la estación porque Lucía le había pedido que la acompañara. Tenía una sorpresa. Cuando llegó al andén, la vio esperándolo. A su lado había un lienzo grande, cubierto con una tela. ¿Qué es esto?, preguntó Adrián, acercándose. Algo que llevaba años queriendo hacer. Lucía retiró la tela. Era un nuevo cuadro, pero este era diferente a todos los anteriores. Se llamaba El amor que desafió al tiempo. Y mostraba dos figuras en un tren, un hombre y una mujer. Él, joven, mirándola con ojos llenos de determinación. Ella, viva, mirándolo con ojos llenos de gratitud. Y entre ellos, visible pero translúcida, estaba otra versión de ella, la versión fantasmal, la que había estado atrapada, las tres figuras conectadas por hilos de luz dorada que se entrelazaban como el tiempo mismo. Es hermoso, susurró Adrián. Es nosotros, respondió Lucía. Todas las versiones de nosotros, la que estaba atrapada, la que salvaste y la que soy ahora gracias a ti. Lucía, y quiero que lo tengas tú. Es tuyo. No puedo aceptar. Sí puedes, porque sin ti ninguno de estos cuadros existiría, porque me diste algo que nadie más podía darme, una segunda oportunidad. Adrián miró el cuadro, sintiendo que las emociones lo abrumaban. Gracias. Se abrazaron, un abrazo largo, cálido, lleno de todo lo que habían compartido. Y cuando se separaron, Lucía sonrió. Ahora ve, sube a ese tren, no al de las 22:14, a cualquier otro, y ve a donde te lleve. Conoce a alguien, enamórate en tu propio tiempo. Vive, Adrián, como yo lo hice, como tú me enseñaste. Adrián asintió. Lo haré, prométemelo, te lo prometo. Lucía lo besó en la mejilla. Gracias, mi héroe del tiempo, por todo, y se fue. Adrián se quedó allí con el cuadro en las manos, mirando los trenes que llegaban y partían. Pensó en todo lo que había vivido, en el bucle temporal, en los 33 minutos, en el amor imposible, en la amistad que había nacido de las cenizas. Y finalmente decidió que era hora. Hora de vivir su propia vida, hora de buscar su propio amor, hora de crear sus propios recuerdos. Subió a un tren, no el de las 22:14, sino uno diferente, a un destino diferente. Y mientras el tren arrancaba, miró por la ventana y sonrió, porque había aprendido algo que solo el tiempo puede enseñar. Que el amor verdadero no se mide en años, se mide en momentos, en decisiones, en actos de valentía. Y que a veces 33 minutos de amor real valen más que toda una vida de medias verdades. Adrián cerró los ojos, y por primera vez en años se permitió soñar con su propio futuro, no con fantasmas del pasado, no con bucles temporales, sino con posibilidades, con nuevos encuentros, con nuevos amores. Y mientras el tren avanzaba hacia el horizonte, llevando a Adrián hacia su propio destino, en algún lugar de Madrid, Lucía Valdés pintaba un nuevo cuadro. Este se llamaría simplemente Gracias, y sería el último de la serie sobre el hombre del tren. Porque algunas historias necesitan un final, algunas promesas necesitan cumplirse, y algunos amores, aunque imposibles, necesitan ser liberados, para que ambos puedan finalmente vivir. Fin, fin. Postscriptum. Una nota sobre el tiempo. Dicen que el tiempo es una línea recta, pero cualquiera que haya amado de verdad sabe que es mentira. El tiempo es un círculo, un bucle, un punto de encuentro entre lo que fue y lo que podría haber sido. Y a veces, solo a veces, el universo se compadece y permite que dos almas se encuentren en el momento exacto en que ambas lo necesitan, no para estar juntas para siempre, sino para salvarse mutuamente.
para darse exactamente lo que el otro necesita. Y luego para dejarse ir, con amor, con gratitud, con la certeza de que aunque el tiempo los separe, siempre estarán conectados. En algún lugar entre el pasado y el futuro, en algún lugar entre el recuerdo y el sueño, en algún tren que viaja eternamente entre dos momentos. Lucía vivió, Adrián la liberó, y ambos finalmente fueron libres. Porque el amor que desafía al tiempo no necesita vencer al tiempo, solo necesita existir. Y eso es suficiente.